la querida embajadora, gran camarada María Urbaneja, los compañeros Julio Chávez y Rodrigo Cabeza, que me acompañan en la vicepresidencia, miembros de la comisión de la vicepresidencia de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos sido muy claros desde siempre, ¿no? Desde 1998, cuando Hugo Chávez Frías ganó las primeras elecciones, desde el momento que asumió la presidencia por mandato mayoritario del pueblo venezolano, exigiendo el respeto debido del imperio norteamericano y sus aliados. Porque ustedes saben que desde el mismo momento que Chávez asumió la presidencia, comenzaron los ataques, comenzaron los intentos de esa derecha internacional por frenar la revolución bolivariana. En esta nueva coyuntura, sabemos que estamos conscientes y algo de eso vamos a tratar mañana en una ponencia que traje para la participación en el seminario. En esta coyuntura que estamos viviendo, nada fácil, sabemos, ante una arremetida de la derecha internacional en nuestro continente. En Venezuela, la coyuntura que ha creado la desaparición física del comandante Chávez, la derecha internacional dirigida por el gobierno norteamericano pensó que después de esa desaparición física de nuestro comandante eterno, era el momento de acabar definitivamente con la revolución, y arreciaron la arremetida en Venezuela y en todo el continente. Sabemos lo que ha sucedido en países hermanos como Brasil, y ante los ataques entonces nunca antes vistos en Venezuela, en esta coyuntura, la posición ha sido muy clara, ¿no? Nosotros exigimos respeto por nuestro pueblo, para nuestro pueblo. Exigimos que se considere y se implemente por los gobiernos que nos atacan, siguiendo instrucciones del imperio norteamericano, que se respete la autodeterminación de los pueblos. Nosotros en Venezuela tenemos, sin ninguna duda, están las muestras a la vista. Venimos implementando, desarrollando, fortaleciendo una verdadera democracia protagónica y participativa. Aunque los que nos atacan dicen lo contrario. Pero lo cierto es que lo dicen sin mostrar ninguna prueba. Nos acusan de dictadores, nos acusan de tener presos políticos, nos acusan de manipular los diferentes poderes públicos en el país. Nada de eso es cierto. Y tú le solicitas a todos esos que nos atacan que presenten alguna prueba al respecto, y no pueden presentarla porque no lo tienen. Bueno, manipulan con algunos hechos, como podemos mencionarlo de una vez, los llamados presos políticos. En Venezuela no hay presos políticos, y ojalá que todos los medios de comunicación, los amigos y los no tan amigos, lo publiquen verdaderamente como lo estoy diciendo, porque esa es la verdad de Venezuela. En Venezuela no hay presos políticos, hay politiqueros presos, que es otra cosa. Como el muy sonado caso de Leopoldo López. Es un ciudadano que está preso porque cometió graves delitos, y allí, con todo un proceso investigativo, judicial, cumpliendo con la Constitución y todas nuestras leyes vigentes, se ha demostrado, se demostró, y bueno, y cada poder, cumpliendo con sus mandatos constitucionales, hizo lo que tenía que hacer, y el ciudadano fue sentenciado, porque es un criminal, es responsable de por lo menos 43 muertes en las llamadas guarimbas que ellos montaron en el país bajo el guión de golpe de Estado. Guarimbas que montaron con grupos de paramilitares buscando una vía para acabar
con la revolución bolivariana, buscando una vía para montar un golpe de Estado violento. No han podido ni podrán. Nosotros, respetando la Constitución y las leyes, con el apoyo mayoritario del pueblo venezolano, hemos contrarrestado todos los intentos de golpe de Estado. Uno de ellos, estas llamadas guarimbas, que ustedes saben a qué nos referimos, ¿verdad? La tranca de vías, incendio de locales, intentos ¿cómo se llama?, de saqueos, etcétera, etcétera. Y dentro de esas manifestaciones violentas, bueno, con francotiradores, colocando guayas, aquí se entiende lo que es una guaya, ¿verdad? Una especie de alambre grueso a una determinada altura para que cuando pasaran los motorizados se decapitaran. Eso lo programaron, lo planificaron y lo hicieron. Y murió gente de esa forma, gente inocente. Un motorizado que iba para su casa y se consiguió con una guaya tendida en un sitio determinado y murió decapitado. Una cosa terrible que muchos medios de comunicación no publican, sobre todo los medios de comunicación privados y aliados a los gobiernos de derecha, al imperio norteamericano. Eso lo decimos nosotros con toda claridad y con el respeto debido, pero allí, como parte de ese guión de golpe de Estado que se ha venido implementando en Venezuela desde el mismo 1998 del siglo pasado, está como parte fundamental de ese guión la guerra mediática psicológica implementada a nivel nacional e internacional. Entonces, una buena cantidad de medios de comunicación se prestan para la mentira, para la manipulación, y las verdades no las publican. Eso, entre otras cosas, es lo que sucede en Venezuela. De tal manera que, dicho así rápidamente, la gran verdad es que en Venezuela no hay presos políticos. Allí podemos decir rápidamente que están en esta coyuntura tratando de implementar el golpe de Estado para sacar al presidente Maduro, constitucionalmente elegido, democráticamente elegido, y un presidente en plenitud de funciones. No hay ninguna, pero ninguna justificación para, como dice la derecha, intentar sacar al presidente Maduro de la presidencia de la República. Ninguna. Entonces están en esta coyuntura, además de la guerra mediática, muy dura a nivel nacional e internacional, y sobre todo internacional, están implementando también lo que desde Venezuela tratan de realizar con la Asamblea, o a través de la Asamblea Nacional, circunstancialmente en manos de la derecha. Es cierto que la derecha ganó las elecciones para la Asamblea Nacional en el 2015, diciembre del 2015, es cierto, y nosotros inmediatamente reconocimos el triunfo, y la Asamblea Nacional se instaló, como está contemplado en la Constitución, en enero de 2016, con una mayoría de derecha, de la oposición venezolana. A ellos inmediatamente intentaron montar, como hicieron en Brasil, un golpe parlamentario, así llamado, aprovechando esa mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional. No han podido ni podrán. Además de eso, bueno, las alianzas internacionales, dirigidas fundamentalmente por el gobierno norteamericano, están actuando en otro vértice. Podemos decir que son tres vértices en esta coyuntura. La guerra mediática, lo que están tratando de implementar desde la Asamblea Nacional, que además está en desacato, es prácticamente una Asamblea Nacional desprestigiada, ilegítima, por todo lo que han hecho, que seguramente ustedes lo conocen. No hay tiempo para relatar aquí seguramente en la respuesta a esta pregunta, porque ya estoy alargando bastante, pero una Asamblea Nacional en desacato, ilegítima, y tenemos cómo mostrarlo. Además de esos vértices, el que están intentando nuevamente, porque no es la primera vez, a través de la OEA, intentar un golpe de Estado desde la OEA.
Así hay que calificarlo, ¿no? Están intentando montar un golpe de Estado para Venezuela, para sacar al presidente Nicolás Maduro de la presidencia desde la Organización de Estados Americanos. Entonces nosotros fijamos nuestra posición muy clara. Rechazamos completamente todas esas acciones, no tienen nada de constitucional las que realizan allá internamente en el país. Las acciones desde la OEA son totalmente ilegales. Revisen ustedes, el que tenga alguna duda todavía, la Carta Democrática en toda su extensión y se darán cuenta que lo que están intentando es totalmente ilegal, porque efectivamente es tratar de manipular desde ese organismo con las cuotas de poder que tienen allí, la correlación de fuerza que tienen allí, tratando de montar entonces un golpe de Estado desde la OEA. Y como todo golpe de Estado, totalmente ilegal. Así que nuestra posición es, repito, muy clara, contundente. Exigimos respeto para nuestro pueblo, para nuestro gobierno. Exigimos que se implemente verdaderamente, que se respete la autodeterminación de los pueblos. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos, porque tenemos un gobierno legítimo, un gobierno constitucional. El presidente Maduro fue elegido, así como la Asamblea Nacional ganó mayoritariamente la derecha y nosotros lo hemos reconocido, aunque ya pasó lo que pasó y está ilegítima en desacato, pero bueno, fue la Asamblea Nacional que eligió el pueblo, lo reconocemos. Igualmente, en elección anterior, el pueblo votó mayoritariamente para que Nicolás Maduro sea el presidente hasta el 2018. En el 2018, o cuando diga el Consejo Nacional Electoral, tendremos elecciones. Y como siempre lo hemos hecho, iremos a las elecciones y respetaremos los resultados. Esta es una democracia verdadera, la nuestra, que a algunos a veces se les olvida, y una verdadera democracia protagónica y participativa. La Carta Democrática, por ejemplo, la llamada Carta Democrática de la OEA, habla de democracia representativa. Bueno, es la que tienen la mayoría de los países de nuestro continente, nosotros lo respetamos. Nosotros sí somos fieles, respetuosos de la autodeterminación de los pueblos. Nosotros en Venezuela tenemos en ejercicio, ya lo decía, una democracia protagónica y participativa. Verdaderamente el pueblo participa, el pueblo gobierna. Dentro de esa democracia figura la representativa. Dentro de nuestra democracia figura la representativa, y recordemos que se ha ejercido de manera tan contundente que en 18 años de revolución hemos realizado 20 elecciones. Récord Guinness, diría alguien. Busquen un país en el mundo que en 18 años haya realizado 20 elecciones de todo tipo, porque dentro de esa democracia protagónica y participativa está la posibilidad de los referéndums, referéndum consultivo, referéndum revocatorios. ¿Dónde existe eso? Una verdadera democracia, y con el respeto, ya decía, que se merecen todos los demás gobiernos y los sistemas con que se manejan. Pero nosotros hemos realizado 20 elecciones en 18 años, hemos perdido 2. Una precisamente fue un referéndum consultando sobre las modificaciones a la Constitución vigente. Reconocimos, estaba el presidente Chávez en vida, incluso con una diferencia, pero mínima, 0.1, 0.2 de diferencia. Algunos compañeros decían que esperáramos, que faltaban unas actas de los estados, de los municipios más lejanos de la capital, pues de los municipios más rurales que tenemos. El presidente Chávez dijo, no esperemos más, ese resultado ya hay que reconocerlo para evitar problemas, para evitar que salgan a las calles a hacer llamados a violencia, reconozcamos. Y así lo hicimos. Y la otra ahora, en diciembre de 2015. Y esa es entonces
nuestra democracia. Eso es lo que verdaderamente pasa en Venezuela y exigimos respeto.